Buenas tardes, jóvenes. A continuación, la clase correspondiente al tema de las sociedades anónimas en este curso de Derecho Comercial y Societario 2. Bueno, es importante que ustedes sepan que para este tercer parcial, ya en lo que resta del ciclo, solo veremos dos tipos sociales, que son las sociedades anónimas y las empresas individuales de responsabilidad limitada, las cuales, como ustedes saben, no son sociedades, sino que son empresas individuales que constituyen un núcleo importante dentro de lo que son el esquema corporativo más adoptado, o el segundo esquema corporativo más adoptado después de las sociedades de la responsabilidad limitada. Entonces es importante que veamos ese tipo de empresa también prevista en la última parte de la ley de sociedades. O sea que en esta primera entrega vamos a estudiar o analizar en estas dos clases sucesivas, ¿verdad? Debido a su extensión, las sociedades anónimas y finalmente vamos a abordar las empresas individuales. Bien, espero que les haya ido bien en este segundo parcial, a todos, ¿verdad? Hay personas que, tengo entendido, no se examinaron, no pudieron hacerlo a tiempo. Ustedes deben saber que hay que darle seguimiento a las clases, ¿verdad? Porque ahí se fijan los calendarios de las evaluaciones, a los cuales todo el mundo tiene que ajustarse, porque están dentro del periodo previsto en el reglamento académico para evaluarse. Bien, eh, como ustedes saben, ¿verdad? En función de la extensión de este tipo societario, de las sociedades anónimas, no podemos abarcarlo todo, ¿verdad? Yo simplemente quiero hacer una breve reflexión respecto a los aspectos más importantes que comporta este tipo societario. Es importante que tengan presente varios aspectos. En primer lugar, que este tipo societario está destinado a ser usado por las grandes empresas, por las grandes corporaciones. Y una muestra de ello es la magnitud del capital que la ley prevé, por el cual debe regirse o constituirse una sociedad que adopte este esquema corporativo. La ley dice que son 30 millones de pesos el capital mínimo de este tipo de sociedad, lo cual a ciencia cierta produjo esa gran migración a raíz de la entrada en vigencia de esta ley, de la ley de sociedades comerciales, la 479-08, de sociedades de capital, de sociedades anónimas o compañías por acciones a sociedades de responsabilidad limitada, la cual en el esquema actual de nuestra legislación no necesita o no requiere un capital mínimo en función de la última modificación que se le hizo a la ley de sociedades. O sea, esa es la razón más poderosa por la cual prácticamente todas las empresas migraron de ser sociedades anónimas o compañías por acciones a ser sociedades de responsabilidad limitada. En segundo lugar, otro aspecto muy importante a tomar en cuenta que son el hecho de que estas sociedades pueden constituirse conforme a dos vertientes: sociedades anónimas de suscripción pública y sociedades anónimas de suscripción privada. Las sociedades anónimas de suscripción pública son aquellas que requieren para la formación y aumento de su capital depósitos, aportes del público, y que se constituyen conforme al esquema que la ley prevé y que deben estar autorizadas por la Superintendencia de Valores, una dependencia gubernamental que se encarga de regular el funcionamiento y de manera principal la transparencia con que deben manejarse este tipo de sociedades. Por eso es que todas las actividades que atañen a este tipo de sociedades deben estar aprobadas por la Superintendencia de Valores. Y tercero, ¿verdad? Que este tipo de sociedades se rige, se constituye o se gobierna cual si fuese o funcionase un gobierno, un verdadero gobierno. Esto en razón, señores, de que al tratarse de la sociedad de capital más importante, necesitan los socios y hasta los terceros que realicen depósitos o tengan inversiones dentro de esas sociedades, que todo cuanto se manifieste a propósito del desempeño o el funcionamiento de la misma se realice con total y absoluta transparencia. Es por esta razón que el órgano más importante, como ustedes verán más adelante, se denomina la Asamblea General de Socios, ¿verdad? Que se integra por todos los socios de todas las categorías, ¿verdad? Que confluyen o que converjan dentro de este tipo societario, y que además está sujeta a un régimen de examen y de escrutinio y de supervisión interno y externo más riguroso que cual si fuese cualquier otra sociedad de la que ustedes ya han visto, o la que resta por analizar en esta ley. Eso quiere decir que este tipo de sociedad plantea de manera obligatoria la existencia
no solamente de comisarios, sino también de auditores internos o externos. O sea que el mecanismo de supervisión, de vigilancia a que están sujetos los administradores en este tipo de sociedad es mucho más riguroso que en las demás sociedades que anteriormente han visto ustedes. Entonces, es como si fuese una especie de gobierno parlamentario en este caso, donde el órgano más importante es esa Asamblea General de Socios, y de este órgano es que salen las demás dependencias o instituciones dentro de esta misma sociedad. O sea, este órgano es el órgano principal que a su vez designa quienes van a integrar, por ejemplo, el órgano de gestión o administración, que los comisarios, los auditores, etcétera, etcétera, etcétera. Cual si fuese un régimen parlamentario al estilo europeo. Entonces, ya visto estos elementos, ¿verdad? El elemento de que es una sociedad reservada para las grandes corporaciones, el hecho de que esta sociedad se maneja cual si fuese un gobierno, podríamos ya nosotros abocarnos a analizar esos aspectos principales en que en esta primera etapa vamos a tocar en referente a las sociedades anónimas. ¿Qué son sociedades anónimas? Bueno, es la sociedad formada entre dos o más personas en las cuales, ¿verdad? Como ustedes saben, los socios no son responsables sino hasta el límite de sus aportes, y que se forma bajo una denominación social consistente en un apelativo de fantasía. Podríamos decir que si nos circunscribimos a esos aspectos, podríamos llegar a la conclusión de que no difieren nada a la misma definición que dimos con relación a las sociedades de responsabilidad limitada. Pero no es así. Esta sociedad esencialmente tiene una característica que la distingue de las sociedades de responsabilidad limitada, no solamente en cuanto al tema del capital, el cual es sumamente exagerado en comparación al capital que se exige para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. Como ya hemos dicho anteriormente, en función de la ley actual no se exige ningún capital mínimo. En este caso sí se requiere un capital mínimo que es de 30 millones de pesos. Pero el elemento fundamental es el hecho de que estará determinada, ¿verdad?, por acciones, que es su título valor. Está integrada por acciones, la cual de conformidad con la ley tendrá un valor mínimo de $1, pero que son acciones esencialmente, son instrumentos que se denominan acciones, que son esencialmente negociables. Y esto es un elemento muy, muy característico de las sociedades de capital. En las sociedades de capital, las acciones son instrumentos, son títulos valor, que se pueden transferir, que se pueden negociar sin contar con el consenso o con el consentimiento ni de los socios ni de la misma sociedad comercial. Entonces, esto es un elemento sumamente importante a tomar en cuenta. Más adelante, la misma ley fija y delimita el concepto de acción y a qué da derecho tener una acción o varias acciones. Bien, entonces eso es importante tomarlo en cuenta. También, bueno, con relación al tema de la denominación social, la ley hace referencia al hecho de que en todas las facturas, membretes, deberá establecerse, ¿verdad?, en todas las actas de esta sociedad, deberá establecerse su razón social, o sea, la denominación, el apelativo de fantasía, por ejemplo, Sociedad del Universo, seguida de las palabras SA o Sociedades Anónimas. Y acontece la misma consecuencia que anteriormente hemos dicho con relación a otros esquemas societarios, en el sentido de que si no se prevé esa fórmula, entonces los socios serán responsables ilimitada y solidariamente, ¿verdad?, conforme a su patrimonio respecto de las deudas sociales. Una fórmula que está prevista para todas las sociedades comerciales. También es importante, entre los aspectos generales, señalar que el legislador del año 2011 produjo una reforma, la ley 3111, que incorporó una especie de mini SA, denominada Sociedad Anónima Simplificada. Y eso quiere decir que estas sociedades también pueden adoptar esa denominación social, o esa forma societaria, mejor dicho, constituirse bajo una SAS. Y en este caso, no es más que una especie de mini SA, con un capital que se requiere menor, pero con prácticamente una estructura parecida, pero menos rigurosa a la que la ley prevé para las SA. Lamentablemente no tendremos tiempo para analizar ese tipo societario, pero es importante que ustedes sepan que también la ley prevé esa tipología societaria vinculada a la SA. Bien, ya en lo que tiene que ver con los aspectos generales, la ley prevé lo que son las reglas de constitución
de este tipo de sociedad. Bueno, los estatutos, es importante que lo sepan, ¿verdad? La ley prevé todo cuanto tiene que ver con las enunciaciones que deben contener los estatutos, más allá de las enunciaciones que prevé el artículo 14 de la Ley General de Sociedades. En este tipo societario, necesariamente los estatutos deberán establecer los nombres del Consejo de Administración, deberán establecer, por ejemplo, las evaluaciones que haga el comisario de aportes respecto de los aportes en naturaleza que se hagan constar, el resultado de esas evaluaciones, las ventajas particulares que se le asignen a cada socio fundador eventualmente. Esos aspectos generales que tienen que ver con los procesos formativos o constitutivos de la sociedad anónima deberán hacerse constar o estar sujetos a aprobación en esa asamblea constitutiva. La ley prevé lo que son las asambleas constitutivas, las asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales. La misma ley prevé los plazos de convocatoria y la finalidad que persigue cada una de esas asambleas en este tipo societario. La asamblea constitutiva tiene por finalidad dejar constituida, como su nombre lo indica, la sociedad, descargar a los gerentes o a los administradores respecto de las acciones, a las gestiones que son vinculadas con este proceso de constitución, hacer referencia al tema de la entrega de los aportes que realicen cada uno de los socios fundadores de esta sociedad y finalmente dejar constituida la empresa. La asamblea constitutiva, nadie podrá tener más de 10 votos, lo cual es una excepción a la regla con relación a todas las asambleas en las cuales una acción da lugar a un voto. En las asambleas constitutivas no se puede tener hasta más de 10 votos. Así lo prevé la ley de sociedades. Las asambleas ordinarias, extraordinarias mejor dicho, ordinarias, extraordinarias, ya ustedes los han visto anteriormente. Las asambleas extraordinarias tienen que ver o están destinadas, ¿verdad?, a conocer de todos los aspectos relativos a fusión, a procesos de fusión, decisión de disolución societaria, procesos de transformación societaria, todos esos aspectos que no están vinculados con una actividad ordinaria dentro de la misma empresa reciben el nombre de asambleas extraordinarias. Es importante, antes de continuar con estos aspectos relativos a las asambleas, que esta ley, conforme lo hemos dicho ya anteriormente, prevé lo que tiene que ver con las formalidades previas a la celebración de estas asambleas, inclusive los plazos para la convocatoria, la cual convocatoria que deberá hacerse por lo menos 15 días antes de cada asamblea, en la cual deberá comunicársele a cada socio, ¿verdad?, ese orden del día, el cual no podrá ser alterado. Y en caso de que sea alterado, ¿verdad?, deberá contar con el consentimiento unánime de todos los socios que van a formar parte de esa asamblea, pudiendo los mismos socios formular preguntas por lo menos 5 días antes a cada asamblea a fin de que sean respondidas en esa asamblea. Claro, todo de conformidad con la finalidad que persigue cada asamblea, porque por ejemplo, una asamblea ordinaria está supuesta a conocer del informe de gestión anual que realicen los administradores, porque ustedes sabrán, con motivo de esta sociedad, que esta sociedad debe tener un consejo de administración que dirija los negocios sociales y que ese consejo de administración, conforme se dirá más adelante, estará integrado por lo menos de 3 personas, ¿verdad? Entonces, en la asamblea ordinaria se deberá descargar a esos administradores respecto de esta gestión que se realiza durante ese año en el cual ellos desempeñaron esa función. En esa asamblea también ordinaria estarán supuestos los socios, ¿verdad?, los asambleístas, a escuchar el informe que deben preparar los comisarios respecto de la gestión social que realizan los administradores. O sea, esto es una asamblea sumamente importante y que deberá, y que podrá, mejor dicho, ser celebrada de manera presencial o de manera semipresencial, podríamos decir por videoconferencias, y así lo prevé la ley de sociedades comerciales. Y esto estará muy ajustado en cuanto tiene que ver con la emisión del voto a lo que prevé la ley sobre documentos, firma digital, firma electrónica, una ley especial que existe entre nosotros. Entonces, ambas leyes se complementan en caso de que la asamblea se celebre de forma semipresencial, y máxime en estos días que cobra tanta utilidad, ¿verdad?, por la pandemia en la cual estamos sumergidos, ¿verdad?, en la cual estamos involucrados actualmente en esta coyuntura. Entonces,
la validación de esos votos, de esas firmas, se podrá constatar a través de los mecanismos que la misma ley sobre comercio, documentos, firma digital prevé al respecto. Entonces, eso es importante que lo tengan ustedes presente, porque la distinción entre cada una de esas asambleas determinará, ¿verdad?, la labor que el abogado va a realizar en lo que tiene que ver con el asesoramiento de la empresa para la realización de estas asambleas. También la ley prevé lo que son las asambleas especiales, ¿verdad?, que estará integrada por los socios que integran una categoría especial de las acciones. Es importante que sepan, ¿verdad?, que en las asambleas ordinarias las decisiones se toman por mayoría, o sea, con el 50+1 en una primera convocatoria. Ya en una segunda convocatoria el quórum puede variar. Lo mismo acontece con la asamblea extraordinaria y la asamblea constitutiva, con las 2/3 partes, y en la asamblea extraordinaria. Y en la segunda convocatoria podría ser con el quórum mínimo que la ley prevé. Entonces, eso es importante tomar en cuenta al momento de celebrar una asamblea. El quórum que la ley prevé para que esa asamblea pueda adoptar decisiones. El quórum que la ley prevé en cada caso. En caso de que existan situaciones que impliquen una declaratoria de nulidad del proceso de constitución de la misma sociedad, esas acciones prescriben a los 2 años, a partir del momento en que ya la decisión sobre la nulidad haya sido dictada de forma definitiva e irrevocable. Me refiero en este caso a las acciones en responsabilidad contra los administradores o los gestores que hayan incurrido en errores o anomalías en el proceso de constitución. O sea, regularmente cuando ustedes vean acciones en responsabilidad, en esta materia prescriben de manera regular a los 2 años. Porque, como ustedes saben, los socios, los fundadores, serán responsables de manera personal por el perjuicio que ocasionen a los demás socios en lo que tiene que ver con las actividades que están llamados a realizar en perjuicio de la sociedad o en su beneficio. Entonces, todo esto es importante tomarlo en cuenta con relación a las sociedades anónimas. La ley prevé lo que tiene que ver con las formalidades para la suscripción pública, para las sociedades anónimas de suscripción pública. Como ya he dicho anteriormente, estas son sociedades comerciales que forman su capital en función de los aportes que realizan no solamente los accionistas, que en este caso sería por suscripción privada, sino también por los terceros. En caso de que terceros aporten, ¿verdad?, bienes o dinero, ¿verdad?, dineros, para formar o engrosar ese capital social de esa empresa, entonces se dice que es una sociedad que está autorizada a recibir o captar depósitos del público. Estas sociedades estarán sujetas para su validación, para los procesos de constitución y todo lo que tiene que ver con el aumento de capital y demás procesos corporativos, con la validación por parte de la Superintendencia de Valores, conforme ya lo hemos señalado. La ley prevé cuáles son los requisitos para su constitución, así como también para su funcionamiento. Hemos hablado sobre las asambleas, los distintos tipos de asambleas, los quórum que se necesita, 2/3 partes, y de 2/3 partes en una primera convocatoria y en la segunda convocatoria con la cantidad de socios que estén presentes. Eso es lo relativo a las asambleas, así como también los plazos para la convocatoria, que son de 15 días previo a las asambleas, que esas convocatorias pueden ser realizadas por cualquier medio, electrónico, físico, digital, también es importante, y que al mismo tiempo también las asambleas pueden ser realizadas bajo ese esquema, bajo esa modalidad. Entonces, ya una vez visto lo que tiene que ver con las asambleas, entonces ya a partir del artículo 208 de la Ley de Sociedades se prevé lo que tiene que ver con la dirección y gestión de este tipo de sociedad. Como ya hemos dicho, este tipo de sociedad se administra por un órgano colegiado, a diferencia de los demás esquemas societarios que ustedes han visto, que en este caso se denomina Consejo de Administración, que es como si fuese un órgano ejecutivo que gestiona la administración de esta sociedad comercial. Un órgano que no deja de estar sujeto a las sanciones por responsabilidad, ¿verdad?, y a las atribuciones que la misma ley le confiere a los gerentes en las sociedades de responsabilidad limitada, pero un órgano que a su vez está más supervisado que una simple gerencia en función de los intereses justapuestos o contrapuestos que regularmente confluyen en este tipo de sociedad, en razón de que es una sociedad de capital. Vamos a estudiar en una próxima clase, lo que he querido en esta clase es hacer una especie de introducción respecto de lo que es la sociedad anónima. Vamos a adentrarnos ya en lo que tiene que ver con la gestión y la administración de este tipo de sociedad,
analizando los pormenores que la ley contempla con relación a las formalidades para la gestión y las obligaciones de los administradores, las incompatibilidades de estos, ¿verdad? Así como la responsabilidad frente a la sociedad o frente a los terceros. También vamos a estudiar lo que son las acciones, qué características tienen las acciones, a qué derecho confieren las acciones. También vamos a estudiar los supervisores de la gestión social, que son los comisarios, que son los comités de auditoría, las atribuciones de estos órganos, por quienes son designados, cuáles son las obligaciones y responsabilidades que en el ejercicio de su función también pueden comprometer estos funcionarios, y a fin cómo se extingue este tipo societario. Así que en la próxima clase vamos a abordar todos esos aspectos una vez que ustedes estudien, ¿verdad? La guía que hemos enviado a la plataforma, y que también ustedes se adentren, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con este entramado corporativo que es la sociedad anónima. Así que nada, nos vemos este viernes, y espero que esta introducción les haya llevado a ustedes una idea sobre lo que es este tipo de sociedad en su conjunto. Así que tengan feliz tarde y nos vemos el viernes, Dios mediante.